En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Celebramos hoy la fiesta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, que fue discípulo del apóstol San Juan y el segundo sucesor de San Pedro en la sede de Antioquía, de Siria. En tiempo del emperador Trajano fue condenado al suplicio de las fieras y trasladado a Roma, donde consumó su glorioso martirio el año 107. Durante el viaje escribió 7 cartas dirigidas a diversas iglesias, en las cuales exhortaba a los hermanos a servir a Dios unidos con el propio obispo, y también les pedía que no hicieran nada para impedirle ser inmolado como víctima por Cristo. Deseaba ser molido por los dientes de las fieras para ser trigo de Cristo. Nosotros, tan lejos de tener una fe tan sólida, tan generosa, tenemos que pedir una vez más al Señor perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que embelleces el cuerpo místico de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, haz que el glorioso martirio que hoy celebramos nos alcance protección constante, como fue causa de gloria eterna para San Ignacio de Antioquía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos que obtuvo Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria, pero no delante de Dios, pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. A alguien que trabaja, el jornal no se le cuenta como gracia, sino como algo debido. En cambio, a alguien que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, la fe se le cuenta como justicia. Del mismo modo, también David proclama la bienaventuranza de aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos a quienes se les perdonaron sus maldades y les sepultaron sus delitos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito, propuse. Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
Aleluya, aleluya, aleluya. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer nada más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor. En la carta a los romanos que dirigió San Pablo y que estamos leyendo en estos días, toca el apóstol varios temas doctrinales muy importantes. Uno de ellos es el que estamos ahora viendo cómo razona él al modo de los maestros de la ley de entonces, un poco complicado para nosotros, y donde está hablando de la importancia de la fe. Es la fe la que nos justifica y no las obras de la ley. Así lo afirmó tajantemente en el fragmento que leíamos ayer. Sostenemos que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. San Pablo había sido un fariseo, de la secta de los fariseos a la que Jesús hoy también y tantas veces les recrimina su postura hipócrita. ¿Por qué? Pues porque ellos querían justificarse ante Dios no por la gracia de Dios, no por la generosidad y la misericordia de Dios, sino por sus propios méritos, realizando una serie de obras de la ley. Porque no se refieren con las obras de la ley solo a los 10 mandamientos, sino a la multitud inmensa de preceptos que los maestros de la ley de los distintos tiempos habían ido acumulando, de tal manera que me imagino que ni siquiera se las sabían todas, imposible. San Pablo presumía de ser uno de los cumplidores estrictos de todas las normas esas de la ley que tenían entonces. Pero cuando Jesús se le presenta camino de Damasco, se le caen todos los palos del sombrajo. Todo su sistema de pensamiento anterior se le viene abajo, porque se da cuenta de pronto que estaba perdiendo el tiempo. No iba por buen camino. Al encontrarse con Jesucristo, que es el que salva, que es Dios mismo, que se hace hombre y viene a nosotros para entregar su vida por nosotros, se da cuenta de que evidentemente no es Él ni sus méritos, sino que son los méritos de Jesucristo los que salvan. Y por eso su forma de pensar pues cambió radicalmente y además combate todo el sistema de pensamiento de los fariseos.
es lo que le lleva a decir con tanto ardor todas estas cosas. Aduce como ejemplo la figura de Abraham, que efectivamente fue un hombre que creyó de una manera impresionante. No olvidemos que esto ocurre mucho antes de que Dios diera los 10 mandamientos a Moisés. Es el primer contacto, diríamos, que el Señor tiene con una persona de la que va a formar un pueblo, el pueblo de Israel. Pues Abraham en varias ocasiones muestra cómo se fía de Dios y de lo que Dios le dice y le pide. Por lo pronto, cuando tiene que salir de su casa, de su tierra, en Ur, que era donde él vivía y donde había nacido, y se tiene que poner en camino sin saber siquiera dónde iba. Y Abraham obedece la voz de Dios y deja su casa, sus posesiones, y se pone en camino. Y luego, mucho más tarde, la otra gran prueba a la que el Señor le somete, después de haber tenido por fin un hijo que no tenía él por sus propios medios, se lo regala el Señor y después aparentemente le pide que lo sacrifique. Y Abraham, sin discutir, se pone en camino con su hijo para ofrecerlo en sacrificio. Naturalmente era una prueba, Dios no quería eso y en su momento le pide que pare el cuchillo con el que iba a sacrificarlo. Abraham evidentemente es un hombre de fe. Pero la postura de San Pablo fue frecuentemente mal entendida, porque mucha gente, incluido después, siglos más tarde, Lutero, entendieron que entonces hagamos lo que hagamos, da igual, porque Cristo nos ha salvado y no hacen falta las obras, no hace falta que hagamos nada, ya estamos salvados, estamos justificados por la fe, por la fe. Pero claro, esto es olvidar que la fe de la que habla San Pablo, la que él vivía, la que vivió San Ignacio de Antioquía, la fe, una fe profunda, no es simplemente un ejercicio intelectual del pensamiento, de la cabeza. Sí, creo, acepto teóricamente que Jesús es el Hijo de Dios y que entregó su vida por nosotros. Es que eso tiene consecuencias, tiene que tenerlas. Si creo en Jesús, viviré como Jesús y sobre todo le haré caso. Por lo tanto, sí que tendré que realizar unas obras. El mismo San Pablo, al final de esta carta y de todas sus cartas, recuerda la conducta que tienen que tener como cristianos. Por lo tanto, claro que hay que hacer obras. Cuando dice aquí esto, se refiere a las obras de la ley, es decir, todos esos preceptos que ya habían quedado abolidos, quitando los 10 mandamientos. A eso sí lo ratificó Jesús, pero todo lo demás, desde la circuncisión hasta los ritos de lavar platos y vestidos y no sé qué, todo eso queda abolido. Y así lo vive San Pablo y así entiende que efectivamente eso no es lo que salva, no lo es. Y ciertamente no lo es, pero obras si hacen falta. Y como hubo abusos, gente que entendía, bueno, pues con creer ya es suficiente. Sigue habiéndola hoy también, sigue habiéndola. Piensan que la fe es solo eso, aceptar que Jesús es el Señor y ya está, pero sin hacerle caso. Y entonces, ya en aquella época, Santiago, cuando escribe su carta, posterior a la carta de San Pablo a los romanos, aduciendo el mismo ejemplo de Abraham, dice, pero cuidado, que la fe sin obras es una fe muerta. Y recuerda cómo Abraham creyó a Dios, efectivamente, se fió de él, pero le obedeció. Fue consecuente. Su fe no fue una fe teórica, fue una fe vivida en el día a día. Y esto es lo que no podemos olvidar. San Ignacio de Antioquía nos lo recuerda con su vida martirial. Es impresionante leer sus cartas, sobre todo la carta que también dirigió él a los cristianos de Roma, donde iba a terminar su vida, pidiéndoles que por favor
no hagan nada cuando llegue allí para impedir su martirio, porque él lo está deseando. Es que quiere padecer como Cristo había padecido por él. Quiere vivir su pasión para poder ser digno de la gloria de Dios. Y lo cree con tal fuerza que está poniendo por obra el impedir que los demás no le dejen llegar a ser mártir. Se lo va diciendo a todos, pero muy especialmente a los cristianos de Roma, que podrían ser quizá los que con alguna influencia hubieran podido impedir su muerte. Pero él no quiere impedirla, no quiere. Está deseando dar su vida por Cristo. Nos recuerda al mismo San Pablo cómo después de su experiencia de encuentro con el Señor, nos va a decir en sus cartas que él esta vida no la aprecia ya, que quiere el Señor que siga aquí para seguir haciendo bien. Estupendo. Pero para mí lo mejor es estar con Cristo. Eso es creer de verdad. Eso es creer de verdad. La fe se revela entonces como una realidad que puede tener distintos grados. Puede ser muy pequeñita o puede ser muy grande. Se refería Jesús a ello también cuando hablaba de aquello de si tuvierais un granito de fe como un granito de mostaza, entonces estaríais en disposición de conseguir lo que fuera necesario. Así pues, también nosotros necesitamos crecer en la fe. Es un crecimiento que por una parte es un crecimiento intelectual, conocer más a Cristo, conocerlo más a fondo, es absolutamente necesario para que crezca la fe, pero crecer también en nuestra relación con Él, una relación cada vez más íntima, más profunda, más constante, hasta el punto de que lleguemos a estar unidos a Él como los sarmientos a la vid. Y Jesús también aquí hacía alusión al perderle miedo a la muerte. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. San Ignacio de Antioquía se lo creyó y con él todos los mártires que han dado su vida por Cristo. Es mejor perder esta vida para ganar la otra que al revés. Por lo tanto, fiarse de Cristo no es una actitud tan fácil como a veces creemos. Tener la fe que el Señor pide de nosotros es un milagro. Y ese milagro tenemos que pedirlo. Así que hagamos muchas veces la oración que una vez hicieron los apóstoles, por lo menos así lo consignan los evangelistas, que fue el pedirle: Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Porque puede ser mucho más pequeña de lo que creemos. Aumenta nuestra fe, para que al mismo tiempo aumente también nuestro gozo de vivir unidos al Señor y aumente nuestra esperanza de gozar de Él en el reino de los cielos. A eso va dedicado el jubileo de la esperanza que estamos viviendo este año. Pidamos con seguridad y confianza a Dios, Padre misericordioso y paciente. Por la Iglesia de Jesucristo, para que estando el Espíritu al timón de la nave, navegue siempre por la ruta que el Señor la marca. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros, para que, abandonados totalmente en la voluntad del Señor, como Abraham, puedan ser instrumentos adecuados para llevar adelante los planes de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz en el mundo, especialmente en Gaza, Ucrania, Siria, Yemen, Sudán, Haití y en tantos otros lugares heridos por la guerra y la violencia, para que el Señor conceda la reconciliación
a los pueblos enfrentados y convierta el corazón de quienes siembran odio y destrucción, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no consiguen salir de sus situaciones de pecado, para que acudan al Señor y confíen en Él, de forma que puedan ver transformado su corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que la cruz que soportan se vuelva para ellos instrumento de gloria en el día del Señor y signo de cercanía del que aceptó morir por nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que obrando siempre con nobleza y verdad, alejándonos de la simulación y la hipocresía, podamos ser testigos creíbles del amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por intercesión de San Ignacio de Antioquía, testigo y mártir valiente del Evangelio, pon, Señor, en nuestros corazones una disposición generosa para seguirte con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. La ofrenda de nuestra piedad sea grata a tus ojos, Señor, que aceptaste a San Ignacio de Antioquía, trigo molido de Cristo, como pan inmaculado por el padecimiento del martirio. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Ignacio de Antioquía, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Francisco, Maripaz, difuntos de la familia Bermejo, Barasuaín, Carmen, Tejerinaz, Pauli, Vicente, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Ignacio de Antioquía y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor, el pan del cielo que hemos recibido en la fiesta de San Ignacio de Antioquía nos alimente y nos ayude a ser cristianos de nombre y de obra. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.